Buenas noches. Les solicito de la manera más atenta mantengan sus micrófonos apagados. Exhorto a los integrantes del Presidium a ponerse de pie y entonar nuestro himno institucional y a nuestros estudiantes a guardar con respeto. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Derecho Semiescolarizado, les doy la más cordial bienvenida al 6º Congreso de la Licenciatura en Derecho Semiescolarizado, hoy en su edición virtual. Agradecemos la valiosa presencia a distancia de expositores, profesores y a nuestra razón de ser y estar, nuestros alumnos. Gracias a todos por conectarse y ser parte de este acto de gran trascendencia. Con el merecido respeto presento a las personalidades que hoy nos acompañan en el Presidium. Se encuentran con nosotros coordinador de la Licenciatura en Derecho Semiescolarizado, maestro Domingo Pérez Serrano.
Director de la Licenciatura en Derecho, doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Vicerrectora académica, maestra Janet Robles Morales. Invitado de honor, fiscal especializado en el combate a la corrupción del Estado de Jalisco, doctor Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Preside este acto, rectora de la Universidad Enrique Díaz de León, maestra Claudia Robles Morales. Un honor contar con su presencia. Una cosa no es justa no porque sea ley, pero debe de ser ley porque es justa. Montesquieu, escritor y político francés. Con gusto cedo la palabra al maestro Domingo Pérez. Gracias. Con el permiso de todos, muy buenas noches. La educación es la arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Saludo con respeto a las autoridades del Centro Universitario Enrique Díaz de León que nos acompañan. Maestra Claudia Robles Morales, rectora. Maestra Janet Robles Morales, vicerrectora académica. Maestro Héctor Manuel Robles Ibarría, rector fundador de esta casa de estudios y director de la licenciatura en Derecho. Maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en el combate a la corrupción del Estado de Jalisco. Gracias por su presencia y participación. Agradezco a las autoridades de este centro universitario el apoyo decidido para hacer una realidad este evento. A ustedes, estudiantes, maestros, bienvenidos todos a este evento. A nuestros distinguidos ponentes que el día de hoy y mañana nos acompañarán de forma virtual, nuestro agradecimiento. La temática que se abordará en este congreso consideramos que es viable y pertinente. El sexto congreso, denominado Tendencias Innovadoras en la Impartición de Justicia en México, responde a una realidad social. Estamos viviendo hoy en toda la República Mexicana variadas problemáticas que cada día ponen en lo que es las actividades estatales y sociales en la solución de ellos. Concretamente, una de ellas, la impartición de justicia. Desde el año 2008, el Poder Constituyente Permanente de México generó reformas trascendentales en la Constitución de nuestro país para dar la cimentación a una forma innovadora de impartir justicia. Con ello, nacen lo que es el famoso juicio penal acusatorio adversarial, que hoy conocemos y que es una realidad, el juicio oral. Innovar es agregar algo nuevo a lo ya existente. En este momento,
la Universidad Enrique Díaz de León, apegado a la declaración de su misión, que participa en lo que es cambios en la sociedad mediante una educación de calidad, innovadora, ¿sí?, para que nuestros egresados trasciendan profesionalmente. Esto día a día se viene concretando y estos eventos académicos vienen a fortalecer a ello. Consideramos que esas reformas constitucionales nos dan pie a cambios estructurales y las tendencias de impartir justicia han cambiado. Jalisco, en el año 2016, al igual que todas las entidades federativas, instauraron el nacimiento de los juicios penales orales. Pero las tendencias de impartición de justicia son innovadoras porque Jalisco ha creado juzgados ya especializados en la oralidad, en materia penal, en materia mercantil. Consideramos también de trascendencia mencionar que Jalisco ha generado un órgano especializado en la impartición de justicia, premiando lo que es la cultura de la paz. El Instituto de Justicia Alternativa es una realidad. Señores, estudiantes, comunidad universitaria, nuestro centro de estudios fue innovador. Se adelantó a lo que es la iniciación de los juicios orales. Fuimos de las primeras instituciones educativas que creamos la sala de juicios orales en esta licenciatura de Derecho. Antes de que iniciaran los juicios en Jalisco, juicios orales, ya nuestros estudiantes estaban innovando con prácticas, diligencias en materia de oralidad. Simulacros de juicios, eso es innovación. Nuestra universidad innova creando, capacitando a la plantilla docente en los medios alternos de solución de conflictos, generando como medida innovadora la creación de uno de los primeros centros privados de prestación de servicios en medios alternos y ofertando a nuestros egresados diplomados sobre esta forma de hacer justicia hoy en día, innovadora. Dejar esa cultura del pleito, ir a los medios pacíficos que solucionan los problemas, que es la justicia a través de los medios alternos. Jalisco ha creado órganos especializados. Tenemos una fiscalía especializada en combatir un problema grave, no privativo nada más de Jalisco, es a nivel nacional, la corrupción. Jalisco da un paso adelante y genera una realidad que hoy debemos de conocer. Por ello, la temática que estamos abordando se manifiesta en torno a estas áreas de forma de impartir justicia en nuestro medio. Además de toda esa problemática que hemos estado viviendo, nos viene a trastocar un problema de orden de salud pública conocida como la pandemia COVID-19. Una pandemia que trastocó todas las estructuras gubernamentales de diferentes países del mundo, incluyendo México. Pues en esa transacción de lo que es la pandemia, las universidades y principalmente la Enrique Díaz de León fuimos innovadores. Hoy se puede afirmar que el 100% de nuestros estudiantes, de nuestra plantilla docente, hemos incorporado las tecnologías en nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje. Estamos innovando. Hemos aceptado y hemos enfrentado con fortaleza este grave problema de salud pública que viene a atentar contra el bien más tutelado por el derecho, que es la vida. Es momento de reconocer y agradecerles a ustedes, estudiantes, a ustedes, docentes, habernos permitido entrar en la privacidad de sus casas, de sus oficinas, de sus trabajos, de sus empresas, porque en cada una de ellas las hemos convertido en aulas universitarias. La Universidad Enrique Díaz León ha crecido en aulas universitarias de índole virtual. Lo estamos haciendo día a día y gracias al esfuerzo de todos ustedes. Esto fortalece a lo que es nuestra misión. Por ello, deseo los mejores resultados, mayores aprendizajes en este 6º Congreso de nuestra licenciatura en Derecho. Y se declara, enseñemos el buen camino a la juventud. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Domingo, por sus atinadas palabras. Es un honor conferir la palabra a quien nos compartirá un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de nuestro 6º Congreso. Rector fundador y director de la licenciatura en Derecho, doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Buenas noches, jóvenes estudiantes de la licenciatura en Derecho del curso semiescolarizado de esta su casa, la Universidad de Enrique Díaz de León. Felicidades por estar presente en este congreso estos 2 días, 11 y 12 de diciembre, en donde sin duda tendrán ustedes la oportunidad de escuchar a grandes conferencistas que vendrán a exponer ante ustedes sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias y que definitivamente vendrán a aumentar su acervo cultural. Gracias por estar con nosotros, gracias por esa confianza depositada en estos congresos y como lo vemos, 6 años ya llevando en forma consecutiva estos congresos para aumentar y cumplir con la misión y visión que tiene nuestra universidad. Gracias, maestro Domingo, por el tiempo dedicado a la organización de estos eventos y a todo su equipo que le ayuda y le forma su claustro de maestros para llevar a fin este congreso. Un agradecimiento también a los conferencistas que estarán estos 2 días, a estos ponentes que vendrán con ustedes y que esto hará que el Congreso tenga y alcance las expectativas que en él están diseñadas. Les voy a suplicar a los integrantes del presidio nos pongamos de pie para hacer la declaratoria inaugural de este 6º Congreso. Hoy viernes 11 de diciembre del año 2020 y siendo las 8:10, declaro inaugurado formalmente el 6º Congreso de la Licenciatura en Derecho en Semiescolarizado con el tema Tendencias innovadoras en la impartición de justicia en México. Muchas gracias a todos los que participan. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Gracias, doctor Robles. Agradecemos a las autoridades académicas su importante presencia en la inauguración oficial de nuestro Congreso y les invitamos a continuar con nosotros en primera fila. Los invito a que me acompañen y nos acompañen a ver este material. Derechos Humanos del Estado de Jalisco otorgó el reconocimiento Francisco Tenamastli a nuestra universidad
gracias a la destacada lucha que hemos hecho en la defensa y garantía de la dignidad humana. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Dr. Alfonso Hernández Barrón, refirió que nuestra casa de estudios se ha convertido en una institución aliada en la preocupación de acciones que benefician a la sociedad jalisciense desde el ámbito educativo, en la formación de profesionistas y en la contribución de las disciplinas, así como áreas académicas e investigación, pero sobre todo a los derechos humanos. Asimismo, hizo de conocimiento que este galardón es la segunda vez que lo recibe una universidad. La primera fue la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, nuestra alma mater, UNEDEL, quien se enorgullece de recibirlo. Cabe señalar que fueron defensores de los derechos humanos de las comunidades birráricas Saria Viviema Lara Rentería y Martín Carrillo Vázquez, quienes entregaron a nuestra rectora Claudia Robles Morales, así como a nuestro rector fundador, Dr. Héctor Manuel Robles Ibarría, en representación de toda la comunidad universitaria, este distinguido reconocimiento. Un honor compartir con ustedes la trayectoria profesional de nuestro expositor. Él es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Lo distingue una maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública, avalada por la misma Casa de Estudios. La Universidad Panamericana Campus Guadalajara lo concentra en sus listas como doctorante en Derecho. Cuenta con una certificación en Sistema Acusatorio Adversal por la CETEC de la Secretaría de Gobernación. Interesante resulta su trayectoria laboral. Tuvo la oportunidad de participar en el Juzgado Quinto de lo Criminal del primer partido judicial en el estado de Jalisco, ministro ejecutor, oficial mayor, notificador y actuario. En el periodo del año de 1990 a 1994, colabora como abogado asociado encargado de los asuntos penales, Notaría Pública número 4, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Importante fue su desempeño como abogado postulante de 1994 a 2017. Valiosa ha sido su aportación como comentarista en temas jurídicos y de seguridad pública en diversos medios de comunicación, tales como Grupo Radio Fórmula, Radio Metrópoli, Grupo Promomedios y los periódicos El Universal, Milenio, Mural, El Informador y El Occidental. Y con el tema Trascendencia y funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, recibimos al fiscal especializado en el combate a la corrupción del Estado de Jalisco, doctor Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a platicar, créanme que es un honor para mí regresar a platicar a la Universidad Enrique Díaz de León. No es la primera vez, afortunadamente, que me invitan a estar con ustedes en estos congresos. Curiosamente, ahora que se estaba hablando de que el tema de los congresos es tendencias innovadoras en la administración de justicia, en la impartición de justicia, y que además se mencionó que esta universidad fue de las primeras que empezaron a trabajar con el sistema acusatorio adversarial, estaba recordando que precisamente cuando la primera vez que vine a platicar acá con ustedes, el tema de la plática fue retos y perspectivas del sistema acusatorio adversarial, porque precisamente estábamos apenas por ingresar a este.
Todavía estábamos en los albores, ya estaba la reforma, pero no lo estábamos implementando, y esa fue la primera plática que tuvimos aquí, retos y perspectivas del sistema acusatorio adversarial. Obviamente, ustedes ya estaban trabajando en ella, como se mencionó hace un momento, pues ya estaban operándolo, ya estaban haciendo prácticas de litigación oral, y qué bueno, porque es lo que necesitamos en las universidades, evolucionar, innovar, crear conocimiento, y para esto sirven este tipo de congresos. Ahora, pues me invitan a platicar nuevamente con ustedes y lo hacemos con otro tema. Desde luego, dada la función que realizamos, nos invitan a platicar de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y lo vamos a hacer. Vamos a platicar acerca de qué es lo que hacemos en la Fiscalía, pero no vamos a dejar de atender el tema del Congreso, tendencias innovadoras en la impartición de justicia. En consecuencia, estaremos platicando también de cómo creemos que debe evolucionar la manera en que se analizan ahora ya los datos de prueba, la manera en que se aplica la teoría del delito, y lo que creemos que debe cambiar en cuanto a los paradigmas con los que se lleva a cabo precisamente la impartición de justicia. Bueno, vamos platicando precisamente de qué hacemos con nosotros, cuál es la naturaleza de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De entrada, déjenme decirles que así como son nuevos los procesos de litigación oral derivados de la reforma del 2008, que empezaron a tener efectos en 2016, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción es algo que también tiene pocos años. Finalmente es producto, en principio, de tratados internacionales, de la Convención de Mérida, pero después esto lo tuvimos que aterrizar en reformas constitucionales. Después de muchas discusiones, en 2015 se llevaron a cabo reformas constitucionales que le dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción. En esa reforma del 2015 se establece una serie de plazos, se da una vacatio legis para que se aplique una legislación secundaria. 2015 tenemos, mayo del 2015 tenemos la reforma constitucional, pero después se dio un año para que tuviéramos las reformas a nivel federal, y se dio un año más para que los estados se acoplaran a la misma, se adaptaran a la misma, y en consecuencia generaran las reformas suficientes para que cada estado contara con un sistema local anticorrupción. Entonces, finalmente, aquí empezamos a experimentar una serie de cambios en la cultura. ¿Por qué? Porque vaya, entendemos que el problema de la corrupción es un problema que tenemos a nivel internacional, y que por lo tanto era necesario que tuviéramos estas reformas para que pudiéramos empezar a combatirlos. Pero vaya, ¿acaso las instituciones que se tenían no podían hacerlo? ¿Acaso no había ya instituciones que se dedicaran a esto? Claro que sí. Desde luego que ya estaban algunas de las instituciones que ahora forman los sistemas locales y los sistemas nacionales anticorrupción, pero lo que faltaba era establecer de manera obligatoria una mejor coordinación, una cooperación entre las instituciones. Obviamente, se empiezan a tener logros cuando esto empieza a operar. De entrada, así como que de inmediato se establece lo que la gente llamó la 3 de 3. Se establece la obligación de presentar declaraciones, esto para todos los servidores públicos, presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, lo que se llamó como la 3 de 3. Se estableció también la necesidad de contar con una plataforma nacional en la cual se tuvieran acceso por toda la sociedad de las declaraciones de los ingresos de los servidores públicos, de forma tal que conociéramos qué tenían cuando llegaron al servicio y qué tienen ahora. Ahora, este sistema nacional trabaja en función de 4 funciones específicas. La idea es que podamos prevenir, que podamos identificar, que podamos investigar y sancionar los hechos de corrupción. Y esto lo sustentamos en 3 grandes columnas. De entrada, desde luego, una fiscalización de los recursos públicos, pero también la forma en que debemos exigirle responsabilidades a los servidores públicos. Y aquí debemos tener presente algo que estoy seguro que ustedes han estudiado en las aulas. A los servidores públicos se les exigen 3 tipos de responsabilidades. Una responsabilidad política, que no es la que nos interesa a nosotros, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal.
ahí es precisamente donde entramos nosotros, los que formamos parte de los sistemas estatales y del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Ahora, en el Estado, ¿quién lo compone? ¿Cómo se integra el Sistema Estatal Anticorrupción? Bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción se integra por 6 instituciones representadas por sus titulares. Tenemos ahí al Auditor Superior del Estado, tenemos a la Presidenta del ITEI, tenemos al Presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, al Presidente del Consejo del Poder Judicial, a la Contralora del Estado y desde luego a su servidor, el fiscal especializado en combate a la corrupción. Es decir, esas son las instituciones que formamos parte del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero aquí hay algo muy relevante. No son únicamente instituciones quienes lo conforman, sino que tenemos algo muy importante, la presencia de la sociedad. ¿En función de quién? ¿Representado por quién? Por el presidente del Comité de Participación Social. Dentro de este proceso se eligió precisamente a 5 ciudadanos que representaban a la sociedad. Y cada uno de esos ciudadanos es durante un año el presidente del Comité de Participación Social, pero a la vez lo es del sistema, del órgano de gobierno y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, aquí lo relevante es que tenemos a un ciudadano que está presente en donde se toman las decisiones en relación al combate a la corrupción y son los ojos, son los oídos de la sociedad. Y aquí resulta muy trascendente conservar el carácter ciudadano de los miembros del Comité de Participación Social, procurar que sean cooptados por grupos políticos, por intereses políticos y que sigan representando a la sociedad, porque solamente así podríamos garantizar que esto puede funcionar, ¿verdad? Bueno, pero les decía que tenemos aquí, en relación a la función de los servidores públicos, que se les pueden exigir algunos tipos de responsabilidades. Algo que cambió también con la llegada del sistema estatal y del nacional anticorrupción es que en el ámbito administrativo se precisa, a partir de las reformas secundarias, cómo las faltas que cometen los servidores públicos pueden distinguirse entre faltas no graves y faltas graves, pero también la posibilidad de que sean particulares quienes cometan las faltas. Y desde luego esto no existía antes, ¿eh? Antes nada más se decía que los servidores públicos podían cometer faltas, pero no se establecía la naturaleza. Ahora está bien delimitado cuáles son las que no se consideran graves y cuáles se consideran graves. Y desde luego ahí ya se establece también las sanciones que se pueden presentar para algunas de ellas, ¿verdad? Si no son graves, ¿a quién le toca sancionar? Ahí está el órgano de control interno. Pero si son graves, entonces van para el Tribunal de Justicia Administrativa y ellos son los que se encargan de sancionarlo. ¿Qué tipo de sanciones se pueden poner? Vamos, destitución, inhabilitación, inclusive sanciones de carácter pecuniario. Pero lo relevante, lo innovador, es que no es únicamente a servidores públicos, sino también a particulares, a quien se puede sancionar. Entonces, si de repente un particular se ve coludido con servidores públicos, con funcionarios, a lo mejor para ganar una licitación, bueno, a este particular también se le puede inhabilitar para que no forme parte de los proveedores del Estado, de los proveedores del ayuntamiento o de la federación. Hay sanciones para ellos también. Entonces, desde el punto de vista administrativo, así se puede sancionar, pero nos interesa el tema penal. Y eso es donde entramos la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, porque en el ámbito penal se castigan los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, pero también por particulares que se encuentren involucrados. Y el ámbito de competencia de la Fiscalía es el título 7º del Código Penal del Estado. Ahí encontramos desde el delito de corrupción por excelencia, el cohecho, que es el que todo el mundo identifica. Cuando hablamos de hechos de corrupción siempre hablamos de cohecho, muy bien, pero no nada más es cohecho, también es un ejercicio indebido de funciones, también es un abandono del servicio público, también lo es el peculado, también la concusión, también los delitos que se cometen en el ámbito de la procuración y administración de justicia, es decir, la gran mayoría de los delitos que pueden ser cometidos por servidores públicos se consideran delitos por hechos de corrupción y desde luego ahí también tenemos sanciones diferentes que van desde luego de la destitución a la pena de prisión. Finalmente recuerden que el derecho penal, por su naturaleza esencialmente punitiva, precisamente la naturaleza es punitiva, es capaz de crear y conservar el orden social. Bueno, pero ¿esto con qué? Con la pena, con la amenaza de la sanción, y eso es lo que utilizamos precisamente en la procuración de justicia, ¿verdad? Ocupamos
necesitamos las sanciones. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones que desde el punto de vista constitucional se le establecieron a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción? Tenemos muchas atribuciones, pero las podemos identificar con 3 grandes rubros. Una fiscalía no es otra cosa que, vamos, la función del Ministerio Público. Por lo tanto, nos corresponde investigar y perseguir el delito. Esa será la función natural de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. A ver, pero que esto no había ya quien lo hiciera, que no teníamos una fiscalía que se encargaba de esto. Sí, desde luego lo teníamos. Entonces, ¿por qué la necesidad de crear una fiscalía especializada en el combate a la corrupción? Bueno, la necesidad de entrada es cumplir con los compromisos que de manera internacional contrajo México. ¿Por qué? Porque en esa Convención de Mérida, México se obligó a crear instituciones que de manera autónoma, que de manera independiente investigaran la corrupción. La independencia y la autonomía han sido siempre una característica doctrinal del Ministerio Público, pero verdaderamente se ha ejercido esa independencia, verdaderamente se ha ejercido esa autonomía, pues parece que a nivel internacional se consideró que no, y por eso se contempló la necesidad de crear una autoridad, una institución independiente y autónoma para que se dedicara a esto, a investigar y perseguir el delito. Pero no únicamente toca investigar y perseguir el delito. ¿Por qué? Porque claro que es importante detener a un delincuente que ha cometido hechos de corrupción, pero que eso no vamos a acabar el problema de la corrupción. No se combate a la corrupción únicamente metiendo gente a la cárcel. Es necesario acabar la corrupción desde sus raíces. Y por lo tanto, una de las actividades, de las encomiendas que tiene la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción es precisamente como promover la cultura anticorrupción, la cultura del comportamiento ético, capacitar instituciones, capacitar particulares en ese tema. Y para esto también tenemos la función de coordinarnos con otras instancias. En consecuencia, la Fiscalía, con esa naturaleza de autonomía que tiene la capacidad de coordinarse con otras instituciones públicas y privadas para llevar el mensaje de que es necesario ir cambiando la cultura, de que es necesario ir combatiendo la corrupción. Entonces, así vamos con que si pensamos en lo que nos marca la legislación como la primera actividad, investigar y perseguir el delito, ¿qué hacemos en relación a esto? Bueno, les decía, somos Ministerio Público. Entonces recibimos y tramitamos denuncias. Obviamente, ¿de qué manera las recibimos? Vamos, tenemos instalaciones que están a su servicio. Tenemos ahí en Amado Aguirre 857 las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pero también tenemos una página de internet donde también podemos recibir denuncias aún de manera anónima, ¿verdad? Y donde los invitamos a denunciar, desde luego. Entonces, una vez que recibimos las denuncias por hechos que sean probablemente constitutivos de un acto de corrupción, ¿qué sigue? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Bueno, lo que tiene que hacer un Ministerio Público, investigar, recabar información. Y ahí es donde entran la colaboración que tenemos con otras instituciones, donde muchas veces checamos el patrimonio del servidor público, donde muchas veces pedimos información de algunas otras autoridades para que nos digan qué hay alrededor de este hecho. Investigamos desde luego entrevistando particulares, entrevistando a los interesados en el hecho que se haya denunciado. Tenemos la obligación en consecuencia de ordenar que se lleve a cabo una investigación pericial. Muchas veces ordenamos peritajes, ¿sobre qué? Sobre la materia que sea. Puede ser una cuestión contable, puede ser una cuestión de ingeniería, porque a lo mejor lo que se denunció es que sí se hizo la obra, pero no con los materiales que se habían establecido. Y por lo tanto eso no merecía el costo que se pagó, que la sociedad pagó por esto. Entonces ahí tendremos necesidad de recibir el apoyo de los peritos en ingeniería. Les digo, en ocasiones es contable, ha sido inclusive de médicos, ha sido incluso de médicos. No, yo creo que algunos de ustedes, yo espero que lo hagan, pero los universitarios tenemos la obligación de informarnos, y una forma de informarnos es atender a los medios de comunicación. Yo creo que se dieron cuenta ustedes de que por aquí, en la zona norte del estado, se fingió una autopsia y una chica wixárika de la población de Mexitic, en el norte del estado, de repente una mañana amaneció pendiente de un árbol colgada, asfixiada. Vino una autopsia y la autopsia determinó que había ahí un suicidio. Pues vaya, como un suicidio, se archivó la carpeta de investigación, no hay nada que investigar.
Sin embargo, se denunció, hubo particulares familiares de la persona muerta y también sociedad civil organizada que dijo, no, no es un suicidio, la maltrataba su marido. No lo investigaron de manera adecuada. Bueno, espérate, ¿pero que eso no le toca a la Fiscalía del Estado? Sí, eso le toca investigar la muerte, pero lo que dejaron de hacer los servidores públicos, lo que dejaron de investigar, la justicia que le negaron a la víctima, eso nos toca a nosotros investigarla. Y entonces fuimos a investigarlo. Y entonces entrevistamos a los familiares, y entonces se ordenaron pruebas periciales, y entonces se practicó una nueva autopsia, se exhumó y se practicó una nueva autopsia. Y entonces se pudo acreditar que la autopsia original en realidad no había ocurrido, que se había simulado la misma, y para eso necesitamos una investigación pericial, y para eso recibimos opinión de un médico forense. Y finalmente, a la larga, pues presentamos una imputación en contra de un ministerio público que dejó de investigar y de un médico que no hizo bien su labor, y los tenemos vinculados. No estamos hablando ahí de un cohecho, estamos hablando de otro tipo de delitos, pero que son delitos cometidos por servidores públicos que finalmente terminan siendo considerados hechos de corrupción. En ocasiones nos vemos también obligados a dictar medidas cautelares para asegurar un predio, para preservar algo, que no se pierda la materia del conflicto que se está en este momento discutiendo, o medidas de protección también, es algo que nos toca hacer. Entonces, finalmente, todo esto es parte de lo que hacemos en el ámbito de la investigación, cumpliendo con una de las obligaciones. Pero les digo, no es la única obligación que tenemos. Tenemos otras. ¿Y por qué otras? Bueno, porque ¿qué es lo que sería ideal? Lo ideal es que en la sociedad tuviéramos políticas preventivas efectivas, mecanismos de transparencia en el gasto público, que existiera un correcto ejercicio del servicio público y que las autoridades tuvieran la confianza de los ciudadanos. Eso es lo ideal. ¿Pero eso es lo que existe? ¿Eso es la realidad? No, la realidad es que nos falta mucho por trabajar, nos falta mucho por hacer. Necesitamos hacer muchas cosas para que esto ocurra. Y entonces ahí es donde entra la otra parte que lleva a cabo también la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Nos preguntamos, ¿cómo podemos prevenir la corrupción en nuestro medio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, ahí es donde nosotros decimos, vamos aplicando la otra función que tenemos, que es la de llevar a cabo actos de coordinación con otras entidades. ¿Y qué hacemos? Nos acercamos precisamente con otras instituciones y les decimos, dame oportunidad de conocer los procesos que llevas a cabo en esta oficina pública. Dame oportunidad de saber cómo es el trato que tienes con la sociedad y cuáles son los servicios que le prestas para poder identificar áreas de riesgo, para poder saber dónde se pueden dar hechos de corrupción y en consecuencia aportar a la elaboración de políticas públicas. Vamos elaborando políticas públicas que combatan, que inhiban o que no dejen resquicio para que se cometan los actos de corrupción. Y después habrá que llevar a cabo las acciones, después habrá que aterrizarlo. Entonces, en el primer aspecto, les decía, identificamos áreas de riesgo. A la hora que nos permiten precisamente entrar a una institución, analizamos qué hacen y vemos dónde se puede dar el riesgo aquí. Les comparto, acabamos de iniciar nosotros un operativo precisamente ayer por la noche. A estas horas estábamos arrancando con un operativo que tiene que ver con que la Fiscalía Anticorrupción llegue a los puntos de salvando vidas, a los puntos que conocemos como el Torito, precisamente para saber cómo es que se relacionan con la sociedad ahí e identificar cuáles son los actos que pueden ser susceptibles de cometerse un hecho de corrupción ahí. O sea, no estamos desconfiando de la autoridad, pero sí estamos queriendo cerciorarnos de que las cosas que se hacen bien y que un operativo tan noble como ese cumple precisamente con los requisitos para los cuales fue creado. Entonces, finalmente, les dijimos, déjame ver qué haces. Ahora sí ya, una vez que tenemos esto identificado, entonces los presentamos, pero es algo que hacemos con otras instituciones, es algo que hemos hecho con Procuraduría Social, es algo que hacemos con municipios y muchas veces nos encontramos en algo, que muchos servidores públicos tienen una tremenda preparación, tienen experiencia profesional, pero también tienen una gran carga de trabajo y muchas veces una escasa remuneración económica. Y esa combinación, preparación, carga de trabajo y poco pago, ¿qué puede generar? Puede generar un hecho de corrupción. O sea, finalmente ahí tenemos un campo fértil
para que se dé un hecho de corrupción. Entonces ahí es cuando nosotros presentamos un proyecto de cómo lo puedes evitar, cómo puedes cumplir primero con prevenir la corrupción. En este caso de prevenir la corrupción, pues tendríamos que llevar a cabo una gestión de riesgo. ¿Qué podemos hacer precisamente para evitar que este servidor público que tengo aquí muy bien preparado, pero que gana poco y tiene una gran carga de trabajo, no se vea tentado para cometer hechos de corrupción? Bueno, tengo que generar oportunidades, tengo que generar un modelo de un servicio profesional de carrera, darle oportunidad de crecer, darle oportunidad de que se prepare, establecer programas de formación, darles apoyo de alguna manera para que puedan crecer como personas y apoyos familiares también, y de hacerlos también comprometerse en que esto es parte de una acción colectiva, que no es algo que le toca nada más a una institución, sino que el combate a la corrupción nos toca a todos, ¿verdad? Entonces, a la hora que llegamos a hacer esto, pues podemos prevenir precisamente, detectar los posibles riesgos, como les digo, son la carga de trabajo, el hecho de que te paguen poco, el hecho, vamos, de establecer los modelos para que se lleven a cabo investigaciones internas y se pueda detectar también cuando se dan los hechos de corrupción y en consecuencia, cuando detectamos algo, responder ante eso y ver cómo le voy a combatir y qué tengo que hacer a continuación, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para generar políticas públicas, que eso es parte de lo que le toca al órgano de gobierno del sistema estatal anticorrupción. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, pues muchas veces es simplemente cumplir con el manual de procedimientos, cumplir con la ley interna, cumplir con la ley orgánica, porque si nos ponemos a leer la ley orgánica de cualquier ayuntamiento, nos vamos a encontrar con que ahí dice en la ley orgánica, el servidor público tiene el compromiso y la responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, de dirigir sus acciones directamente hacia el bienestar social y los resultados de la gestión de gobierno. Ah, caray, tenemos los ideales ahí establecidos, lo único que falta es que cumplamos con ellos. Y nos dice también, el servidor público tiene que buscar combatir y prevenir las conductas incorrectas y la corrupción. Por eso tenemos órganos de control interno en las instituciones, pero no es materia nada más del trabajo del órgano de control interno, sino es materia de que el servidor público tenga la conciencia de que es lo que debe hacer. La mayoría de los manuales, la mayoría de las leyes orgánicas dice que el servidor público respeta y hace respetar a su gente las formas de trabajo establecidas en políticas y en normas institucionales. Es decir, tenemos las cosas ahí, pero tenemos que cumplirlas. Y eso es lo que de repente nos olvidamos de hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos precisamente que ir abonando a que esto ocurra. Ya cuando tenemos ya diseñado un plan de trabajo, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, que exista transparencia en las acciones que se van a llevar. Si se llevan a cabo transacciones de cualquier naturaleza, que sean transparentes. Hay que fomentar la cultura de la transparencia. En la medida que se tenga acceso a la información, en la medida que sepamos que una licitación es observada por la sociedad, en esa medida se va a cuidar hacerla bien. Desde luego, esto implica que se involucre a toda la institución, no únicamente el órgano de control interno, sino que toda la institución debe estar involucrado en ese proceso de combatir la corrupción. Obviamente el cumplimiento de las normas debe ser generalizado. Debe haber una prohibición explícita de dar y recibir regalos. Ahora que estamos en esta temporada, y la verdad, créanme, en la carrera que nos ocupa a nosotros, en la carrera de Derecho, no tienen idea de cómo se manejan el tema de los regalos en los juzgados. Entonces, ese tipo de situaciones hay que trabajar con ellas, hay que buscar, sentar bases acerca de, está bien, hay una ley inclusive que te determina cuál es el importe de un regalo que puedes recibir, no de manera indiscriminada, desde luego, porque esto genera compromisos entre el servidor público y el particular. Entonces, pues se debe ir haciendo las cosas diferente, ¿verdad? Y habrá que ejecutar las acciones. No es únicamente dejar las cosas en el aire, no que tengamos una ley orgánica muy bonita, no que tengamos un manual de procedimientos bonito, sino que esto se debe aterrizar, debemos llevarlo a ejecutar las acciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que fomentar precisamente, vamos a dar la posibilidad de que exista la denuncia anónima, porque tenemos un gran problema en los servidores públicos. Muchas veces da pena inclusive que sepan que tú eres servidor público. Muchas veces le hacen bullying a tu hijo porque tú eres servidor público.
¿Pero esto por qué? Porque nos hemos ganado una mala imagen. Y muchas veces nosotros, servidores públicos, no estamos de acuerdo con lo que hace nuestro compañero, pero nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque no hay un canal adecuado de comunicación para poder denunciar de una forma segura de un hecho irregular que está cometiendo un compañero mío. Entonces, es importante que generemos precisamente canales para poder presentar denuncias, que haya una adecuada comunicación externa e interna de las políticas y acciones que se desarrollan precisamente en ese aspecto, y que haya un adecuado sistema de formación de personal, para que la gente sepa que capacitándose, que trabajando, que cumpliendo con los objetivos, se puede crecer. Y que no sea precisamente lo que ha pasado últimamente, que ya de repente ves en los jóvenes no el interés de seguirse preparando y seguirse formando cuando ven que otras cosas te hacen rico más pronto. Vamos, finalmente no te hace rico prepararte. O sea, eso es materia del trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que ser constantes. Y hay una situación aquí muy relevante, algo a lo que los voy a invitar siempre. Combatir la corrupción no es del Comité Estatal Anticorrupción, no es del Fiscal Anticorrupción, es tarea de todos. O sea, el comportamiento ético, el comportamiento honesto es algo que es materia del día a día, que lo debemos vivir todos. Y créanme algo, la honestidad muchas veces no te da muchos amigos, pero una cosa sí es segura, te da los amigos correctos. Cuando tienes un comportamiento ético, honesto, cabal, probo, tus amigos que te acompañan en el camino de la vida van a ser los correctos. Eso es lo relevante, eso es lo importante. Pero vaya, esto es romper paradigmas. Pero los paradigmas que nosotros estamos queriendo romper en el ámbito del combate a la corrupción, ¿se han roto también en la administración de justicia? O sea, ¿lo tenemos también o estamos atorados? Y ese es el tema del Congreso al que me invitaron a platicar. Tendencias innovadoras en la impartición de justicia. Pues fíjense que yo creo que nos falta mucho para trabajar aquí. Yo creo que los paradigmas con los que nos formamos muchísimos años, no los hemos roto. Es cierto, cambiamos de un sistema mixto inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial. Es cierto, los abogados que ya teníamos trayectoria, batallamos algunos y nos preparamos para meternos al nuevo sistema. Unos se quedaron en el camino, no se prepararon, se fueron quedando. Pero hay algo muy importante, hay alguien que no se debe quedar. El juez, el administrador de justicia no se debe quedar, tiene que evolucionar y no puede estar juzgando con criterios pasados. Y les voy a manejar un par de ejemplos con los que quiero aterrizar precisamente cómo es necesario innovar, cómo es necesario evolucionar en la forma en que se administra la justicia. Hay cosas que todavía tenemos ahí en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cosas que venimos arrastrando porque no rompemos fácilmente con un molde, no rompemos fácilmente con un paradigma. A nivel internacional, esas etapas del sistema acusatorio que ustedes conocen, que ustedes estudian y donde les dicen, hay una etapa de investigación inicial, hay una formulación de imputación, hay una solicitud de vinculación, se dicta un auto de vinculación. Ese auto de vinculación solo lo tenemos en México, no existe en otros países, no hay auto de vinculación. ¿Por qué no hay? Porque aquí lo tenemos así, porque no quisimos romper con lo que era nuestro auto de formar prisión y lo convertimos en un auto de vinculación. Esa etapa no está en otros sistemas, lo tenemos nada más en México. Y el artículo del Código Nacional que te dice qué se requiere para poder dictar un auto de vinculación, te dice, artículo 317, contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener, 1, los datos personales del imputado, 2, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y 3, y aquí es donde les digo que no hemos podido romper un paradigma, el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución del delito que se le atribuye. Circunstancias de modo, tiempo y ejecución. Ese es algo con lo que no hemos podido romper. ¿Por qué? Porque esto es del pasado. Analizar en cada delito lugar y tiempo de comisión es del pasado, sobre todo cuando ha evolucionado precisamente el derecho. Cuando tenemos instituciones como esta, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que investiga delitos por hechos de corrupción, son delitos que normalmente comete un servidor público
y son delitos que se caracterizan por una falta de cumplimiento del deber. Y esa falta de cumplimiento del deber no siempre la tenemos con circunstancias de modo, tiempo y lugar. Circunstancias de modo, tiempo y lugar son para delitos prácticamente de resultado material, son para homicidio, son para robo, son para violación, son para fraude. Para esos delitos sí, y eso no hay mucho que investigar. Cuando tenemos un homicidio, y vaya, en Guadalajara tenemos muchos homicidios, cuando tenemos un homicidio y sabemos, se escucharon disparos, ¿qué horas son? Faltan 25 para las 9 y se escucharon disparos, ahí tenemos una hora, circunstancias de tiempo. ¿Dónde ocurrió? En Hidalgo, Ideas de León, circunstancias del lugar, circunstancias de modo. Ahí tengo un testigo que me dice, le dispararon a esta persona y se murió. Y va a venir un dictamen médico que me va a decir, murió a las 20 horas con 35 minutos en tal lugar. Ya me dijeron circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Hay mucho que investigar para esto? No, no hay mucho que investigar. ¿Cómo fue el robo? Tengo una víctima que me dice, el sábado voy caminando y de repente me aborda una persona en Chapultepec y me quita mi celular. ¿A qué horas dices que iban? Eran las 9 de la noche. ¿Qué día? Fue el sábado. ¿En dónde? En Chapultepec y Pedro Moreno. Bueno, ya tengo circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso lo debo acreditar en ese tipo de delitos, pero hay otro tipo de delitos. Estos que nos toca investigar a nosotros donde no puedes acreditar eso. Y los jueces no han podido romper ese paradigma. Los jueces no han podido cambiar esa forma de analizar. Y les pongo un ejemplo. Tenemos un delito que se llama delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos. Entonces, a los servidores públicos muchas veces les confiamos documentos y tienes que cuidar esos documentos. Muy bien, ¿qué pasa si no los cuidas? El tipo penal nos establece, comete este delito, el servidor público que sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente documentos, papeles u objetos que les hayan sido confiados o los que tengan acceso por razón de su cargo. Ese es uno de los modelos. Quebranten o consientan en quebrantar los sellos de documentos o efectos. Vamos, me voy a dedicar únicamente a analizar la primera fracción, que sustraiga, que destruya, que oculte, que inutilice. Pero vamos, sustraer, ocultar. ¿Qué le puedes confiar a un servidor público? Vaya, a veces le confías dinero, a veces le confías dinero. En ocasiones tenemos dinero asegurado en una carpeta de investigación. ¿De qué se trata? Es un secuestro, es una extorsión. Es una extorsión. Detuvieron a una persona atrás. Alguien dijo, me están extorsionando. Y vamos, me están pidiendo dinero. ¿Cuántos secuestros, cuántas extorsiones telefónicas no se llevan a cabo en el día a día? Pues vaya, a alguien le están extorsionando y le obligan a pagar una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero se le entrega a un menor de edad. Y el menor de edad es capturado cuando recibe el dinero y va a entregárselo a alguien más. Este menor era alguien que estaba utilizando un autor mediato, estaba utilizando al menor como una herramienta. Pues vaya, capturan al menor y aseguran el dinero. No capturaron al delincuente principal, no, pero capturaron al menor y aseguraron el dinero, lo que ustedes quieran, 50,000 pesos. ¿Qué pasa con esto? Este dinero es asegurado. Hay una cadena de custodia de este dinero y alguien va a estar a cargo de ese dinero. Un servidor público, ¿quién? Tú, Ministerio Público. Recíbeme este dinero porque tú llevas la investigación. Y el Ministerio Público firma la cadena de custodia y él tiene la custodia ya de ese dinero que son documentos. Son documentos que le fueron confiados en una investigación. Por lo que ustedes quieran, la víctima se va de Guadalajara. Ya no viene a reclamar sus 50,000 pesos. Estaba a lo mejor de paso aquí y prefiere irse a otro lugar. Y se quedan esos 50,000 pesos ahí. El menor será inimputable, tampoco tenemos nada en contra de él. ¿Cuál va a ser el destino de esa carpeta de investigación? Se va a ir al archivo, va a ejercerse un ejercicio de la acción penal o puede ser una abstención de investigar, cualquiera de las formas que prevé el código de terminar la investigación. Pero el dinero ahí debe estar. ¿Qué pasa? Cuando de repente hay un cambio de agente del Ministerio Público, llega un nuevo agente del Ministerio Público y el dinero ya no está. A la hora que entrega las carpetas a su cargo, el dinero no está. Entonces, el nuevo agente del Ministerio Público dice, oye, yo estoy recibiendo todas esas carpetas, pero aquí dice que hay 50,000 pesos en efectivo. ¿Dónde están? Pues no están.
no sé, se perdieron. Pero no hay nadie que te lo reciba. Sin embargo, tú lo recibiste. Tú lo recibiste. Oye, ¿no sería sencillo que ese servidor público simplemente dijera, chin, ya me cacharon y regreso los 50,000 pesos? Eso sería lo sencillo. El problema es que como hay cadena de custodia, están registrados número por número las series de los billetes. No puede reponerlos. Entonces, ¿qué se ve obligado a hacer? Simplemente decir, no los tengo, no los tengo. Ahí tenemos un delito cometido. Ahí entra la Fiscalía Anticorrupción. Ahí investiga y pregunta, a ver, y lo cuestiona, le dice, ¿dónde está ese dinero? Lo entregué en el almacén. Ok, ¿dónde está el acuse de recibo de ese dinero? Pues no está, también se me perdió. Pues no te creo. Debo formularte una imputación por eso, debo pedir que se te vincule. El problema es que cuando llegamos ante el juez dice, no me acreditaste las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dispuso del dinero. ¿En qué tiempo dispuso el dinero? ¿Cuándo fue? ¿Al día siguiente que le entregaron los 50,000 pesos? ¿O a los 2 meses que tuvo una necesidad económica? ¿O a los 6 meses cuando se dio cuenta que esta carpeta se iba al archivo? ¿Cuándo se va a acreditar el tiempo, la forma en que dispuso? ¿Los gastó? ¿Los regaló? ¿O qué hizo con ellos? Eso nadie lo sabe, solo él, y no lo confiesa. Y entonces el juez, sin romper paradigmas, pensando que hay una sola forma de analizar las cosas, dice, no está acreditado el delito porque no me acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. No, hay formas diferentes de analizar las cosas. Hay formas diferentes de analizar las cosas. Y vamos, aquí es donde tienes que decir, olvídate de la forma tradicional de analizarlo. Tienes que evolucionar también, tienes que innovar también, y tienes que procurar que el delito no quede impune. Y tienes que hacer un silogismo, pero no el silogismo clásico, sino un silogismo dialéctico. Tienes que evolucionar, porque ahora te dice la propia legislación que tienes que llevar a cabo una valoración lógica y sigue respetando las máximas de la experiencia de la prueba. Y eso es lo que debes atender, no así tajante lo que te dice el artículo. Está bien, el artículo dice que debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sí, pero también hay un control de convencionalidad. También tú puedes hacer un control difuso de la constitucionalidad de ese artículo y puedes decir, al ceñirme estrictamente a acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar, estoy negándole el acceso a la justicia a la sociedad. Y eso también es ir en contra de los derechos fundamentales. Y eso también me obliga a inaplicar ese artículo. Y como ese ejemplo podemos encontrar otros. Podemos hablar de otro artículo, vamos. Uno que tiene que ver con el peculado. Uno que tiene que ver con el peculado, vamos. En este caso, ¿qué nos dice la ley? Nos dice, cuando se habla de peculado, una de las modalidades de peculado. Claro, ¿qué es el peculado? Bueno, cuando disponemos de algo que es de la sociedad y que lo utilizamos en beneficio propio de otro, de manera indebida. Pero hay una fracción en particular que establece, el servidor público comete este delito de peculado, el servidor público que autorice o consiente el pago o la inclusión en nóminas oficiales de personas que, recibiendo un salario del Estado o de los municipios, no desempeñen sus servicios, así como al que dolosamente autorice, ejecute el pago o lo reciba. Me refiero, el peculado en esta modalidad es lo que se conoce de una manera coloquial como ser un aviador. Como ahí donde tú le das un nombramiento a alguien y que no trabaja, que lo metes en la nómina, pero que le pagas. Muy bien, pues tenemos otra situación así, donde alguien cobra sin trabajar. Y eso es algo que vamos a encontrar en muchas instituciones. Cobra sin trabajar. Y a la hora que puedes acreditar, fíjate que sí se le transfirieron de las arcas públicas a su cuenta tales cantidades de dinero religiosamente cada 15 días. Y no trabajó. Ahí están las listas de existencia y nunca fue. Y siempre cobró. Muy bien. ¿Y qué dice el juez? Pero no me acreditaste las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Está bien, el día 15 se le depositó, pero ¿cuándo los gastó? ¿Cuándo cometió el delito? No, juez, así no se valora. No, juez, no es un homicidio, no es una violación, no es un robo. Son delitos que van en contra de un debido cumplimiento de una obligación. Tú tienes como servidor público que cumplir con una obligación y no cumples con ella. No necesito acreditarte cómo gastó ese dinero. Lo único que necesito acreditarte es que le pagaron y que no trabajó.
Y con eso tendríamos acreditado un peculado. Pero si nos aferramos, si no queremos romper ese molde de pensamiento, decir que en todos los casos debo acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, voy a llegar a absurdos. ¿Por qué? Porque hay otras ocasiones en las cuales se autoriza de manera ilícita que se favorezca a alguien en una licitación. Está bien, pero ¿dónde dieron la autorización? ¿Aquí en la Secretaría? No estoy seguro, porque como lo hicieron por dándole clic a su computadora, a lo mejor lo hizo desde su casa y allá le dio clic. Y entonces, ¿dónde cometió esa conducta irregular? ¿Eso lo pueden acreditar? No, pero no es necesario porque es otro tipo de delito el que estás analizando. Es una forma diferente de valorar. No es prueba tasada, es una libre valoración de la prueba, con reglas de lógica, aplicando máximas de la experiencia. Tenemos que evolucionar también. Aquí también tenemos que innovar, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hacer en la forma en que impartimos la justicia. Tenemos que entender, tenemos que admitir que las cosas han cambiado y que la formación tradicional que recibimos se acabó. Tenemos que irnos adaptando, tenemos que evolucionar, tenemos que innovar en la procuración y en la administración de justicia. Muchas gracias. Gracias. A sus órdenes, Gracias. ¿Sí? Vamos a esperar si hay preguntas, ¿sí? Ok. Con un tema tan interesante y de gran inquietud, se han generado diversas preguntas entre nuestros universitarios, pero por cuestiones de tiempo le daremos salida únicamente a 2, el resto serán atendidas de manera particular. La primera pregunta dice, la sociedad no confía en las autoridades. La fiscalía que usted dirige, ¿cómo puede garantizar que se trabaja de manera transparente? Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentas y fue parte de algo de lo que mencioné. La realidad es que la sociedad no confía en las autoridades y nos toca a nosotros precisamente aportar nuestro granito de arena para que las cosas vayan cambiando, para ir recuperando poco a poco la confianza. Ahora, ¿qué hacemos en la Fiscalía? En la Fiscalía, déjame decirte que nosotros asumimos el compromiso tal como lo establece la Constitución. La Constitución dice que somos una Fiscalía autónoma e independiente. Defendemos esa situación. Llevamos a cabo investigaciones de manera autónoma, no aceptamos línea de nadie y desde luego no vemos colores, Hicimos compromisos cuando empezamos a trabajar en la Fiscalía. Yo, al personal, a la gente que me acompaña en esto, a los que invité a trabajar conmigo, establecí con ellos un compromiso. No te voy a dar una orden incorrecta, no te voy a pedir que hagas algo incorrecto, pero también hicimos un compromiso para con la gente que investigamos. No damos puñaladas traperas, a todo mundo le respetamos su derecho a defenderse. Si la persona que viene a denunciar tiene razón, desde luego que lo investigamos. Si es necesario formular imputación en contra de alguien, lo hacemos, por más carismático, por más buena imagen que tenga. Pero también cuando después de la investigación encontramos que no hay delito, pues no estamos engañando a la gente, les decimos no hay delito y lo tenemos que mandar al archivo. O no hay delito y es un tema administrativo y lo mandamos para allá. Entonces, procuramos ir respondiendo día con día a la confianza que la gente pone en nosotros salir a denunciar. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando en el día a día. Nos dicen también los sitios web para revisar las funciones de la Fiscalía, ¿cuáles son? Fiscalía Anticorrupción, .jalisco.gov. Ahí nos ponle Fiscalía Anticorrupción Jalisco en cualquier buscador y ahí nos vas a encontrar. Y desde luego hay un área de la página donde puedes denunciar y desde luego siempre va a estar abierta la puerta de los estudiantes interesados en conocernos. De hecho, créeme, no lo pusimos en este material, pero damos esa oportunidad de que se acerquen para conocer de una forma más cercana a lo que nosotros hacemos y vaya, también tenemos gente egresada de esta universidad que está trabajando con nosotros. De hecho, nada más al director de los agentes del Ministerio Público es egresado de acá. Entonces, y tenemos meritorios por ahí también. Entonces, finalmente, busquen Fiscalía Anticorrupción Jalisco, ahí les va a aparecer nuestra página y por ese medio nos contactan.
Muchas gracias. Creo que son las únicas que atendemos, ¿verdad? Las otras las hacemos muy bien. Gracias por la atención prestada a las interrogantes de nuestros alumnos y también por compartir su conocimiento y su experiencia Contrario. con todos nuestros universitarios. Para nuestra casa de estudios es importante agradecer su distinguida ponencia. Por ello solicitamos la presencia de nuestra máxima autoridad, maestra Claudia Robles, acompañada del maestro Omar Gianfranco Risueño, para hacer la entrega de un merecido reconocimiento a nuestro expositor. Te regreso los papelitos. Siempre es muy interesante poder conocer de viva voz de quien está inmerso en una actividad profesional, qué hacen, cómo le hacen, cómo podemos nosotros tener confianza a cualquier ciudadano de que las cosas están cumpliendo su propósito. Y quedó con esta plática más que claro que el confiar en las instituciones depende de lo que cada uno de los ciudadanos hagamos y de lo que la autoridad también haga en este ejercicio. Muchísimas gracias, muy interesante la charla y para mí es un honor entregar en nombre de la licenciatura en Derecho, en Derecho Semiescolarizado, el presente reconocimiento y doy lectura a él. Muchas gracias, maestra. La licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción del Estado de Jalisco, por su destacada participación con la ponencia Trascendencia y funcionamiento, de la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, en el marco del 6º Congreso de esta licenciatura. Muchas gracias, maestra. Muchísimas Siempre es un gracias. placer estar con ustedes. Es un honor que me inviten. Sabe que esta es su casa y que nosotros estamos muy agradecidos porque en el momento que nos hemos acercado, usted sin ningún recelo ha aceptado esta invitación y nosotros aprovechamos esa buena disposición. Gracias, siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi estimado. Me voy a llevar un caballo aquí. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a Gracias. ustedes. Pues muchas gracias a toda la comunidad universitaria. Siempre es un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Permiso. Gracias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco otorgó el reconocimiento Francisco Tenamastli a nuestra universidad gracias a la destacada lucha que hemos hecho en la defensa y garantía de la dignidad humana. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Dr. Alfonso Hernández Barrón, refirió que nuestra casa de estudios se ha convertido en una institución aliada en la preocupación de acciones que benefician a la sociedad jalisciense desde el ámbito educativo, en la formación de profesionistas y en la contribución de las disciplinas, así como áreas académicas e investigación, pero sobre todo a los derechos humanos. Asimismo, hizo de conocimiento que este galardón es la segunda vez que lo recibe una universidad. La primera fue la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, nuestra alma mater, UNEDEL, quien se enorgullece de recibirlo. Cabe señalar que fueron defensores de los derechos humanos de las comunidades birráricas Saria Viviema Lara Rentería y Martín Carrillo Vázquez, quienes entregaron a nuestra rectora Claudia Robles Morales, así como a nuestro rector fundador, Dr. Héctor Manuel Robles Ibarría, en representación de toda la comunidad universitaria, este distinguido reconocimiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Continuando con nuestras actividades, un honor compartir con ustedes la trayectoria profesional de nuestro segundo expositor. Él es egresado de las filas de la Universidad Enrique Díaz de León, obteniendo el título de licenciado en Derecho. Lo distingue una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, avalada por la misma Casa de Estudios. Así también el doctorado en Derecho. En su interés por mantenerse actualizado, cursó 2 diplomados,
uno en juicios orales, material penal en el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco AC, otro en mediación como medio alternativo de solución de conflictos, Instituto de Justicia Alternativa. Presumible su participación como el mejor examen directo, como asesor académico, dentro del primer concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares, organizado por California Western School of Law de San Diego, California. Merecedor del reconocimiento al primer lugar en el concurso universitario de juicios orales, organizado por el Poder Judicial del Estado de Jalisco a través del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. En el ámbito profesional, su desempeño resulta exitoso. Labora como abogado independiente, especialista en sistema acusatorio, iniciando desde que entró en vigor en nuestro estado. Instructor en técnicas de litigación oral, profesor de posgrado, capacitador, tallerista, conferencista. Y con el tema Técnicas de litigación en el sistema acusatorio penal, recibimos al doctor Carlos Alberto Martínez Saucedo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, antes que nada, gracias a mi alma mater, a la Universidad Enríquez de León, por esta valiosa invitación. De verdad es que me siento sumamente orgulloso y feliz de estar aquí compartiendo un tema que me apasiona bastante, que son las técnicas de litigación oral. Bueno, pues como estamos tomando las medidas sanitarias, me voy a quitar el cubrebocas, al cabo que estamos aquí aislados, entonces esto para que me escuchen mejor. Bien, sabemos que el derecho es cambiante y bueno, ahorita la oralidad es lo que está impulsando los procedimientos porque nos hemos dado cuenta de que es mucho más efectiva la justicia cuando se hace en forma oral. ¿Por qué? Porque la oralidad pues tiene bastantes ventajas, tiene muchos beneficios y creo, desde mi punto de vista, que se logra una aproximación a la justicia de una forma mucho mejor. Bien, bueno, les vengo a hablar de las técnicas de litigación. No tenemos mucho tiempo y por ello es que voy a enfocarme a este tema en particular, ¿sí? Primero, ¿qué son las técnicas de litigación? Bueno, las técnicas de litigación son herramientas básicas que el litigante debe poner en práctica durante el desahogo de pruebas y que por excelencia se va a realizar en la audiencia de juicio oral y bueno, excepcionalmente va a ocurrir en la audiencia de vinculación a proceso. En otras palabras, las técnicas de litigación oral son aquellas capacidades, aquellas destrezas que el litigante debe tener para hacer que sus pruebas hablen por sí mismas y lograr así un fallo favorable. Bien, les decía que en el sistema acusatorio adversarial que llegó en el 2016, aquí en Jalisco, en junio, pues nos ha dado bastantes retos, cambios y bueno, queremos, ¿en qué momento es cuando estas técnicas se ponen en práctica? Bueno, prácticamente va a ser en dos audiencias, ¿sí? Por regla general va a ser en la audiencia de juicio oral, pero también excepcionalmente va a ser en la audiencia de vinculación a proceso, ¿sí? En estas dos audiencias es donde se permite, en determinados casos, el desahogo de medios de prueba o de prueba en el juicio oral. Y por ello es que el litigante deberá conocer estas técnicas de litigación de las cuales les voy a compartir. Bien, para iniciar, quiero diferenciar de cuál es la técnica correcta cuando tú estás interrogando a tu testigo, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, si es mi testigo, y cuando digo es mi testigo, me refiero a que este testigo está apoyando mi teoría del caso, ¿verdad? Bueno, aquí la técnica del examen directo van a ser preguntas abiertas, ¿sí? Son preguntas que buscan obtener información del testigo. Y las preguntas pues van a ser cómo, cuándo, dónde, con quién, ¿sí? Dependiendo del caso en concreto. Repito, el examen directo o interrogatorio a mi testigo
tiene como objeto obtener información de ese testigo. Bien, en cambio, el contrainterrogatorio se practica aquel testigo que, por decirlo así, no es mi testigo. Es el testigo quizá del fiscal y yo soy defensor. Entonces, este testigo está apoyando a la teoría del caso de mi contraparte y por ende es que yo tengo que aplicar un contraexamen, un contrainterrogatorio y las preguntas deben ser cerradas. La idea es que el testigo solamente responda a un sí o un no. Muy bien, hecho esta diferenciación entre el examen directo o el contraexamen, vamos a ver ahora sí cuáles son las técnicas de litigación y vamos a poner algunos ejemplos muy prácticos. Bien, primero, si yo estoy entrevistando a mi testigo, vamos a hacer un examen directo, ¿sí? Vamos a iniciar primero con la técnica que se llama refresco de memoria o refrescamiento de memoria, ¿sí? Como su nombre lo dice, con esta técnica yo voy a buscar que el testigo recuerde algo porque se le olvidó. ¿Es normal que se le olvide algo al testigo? Claro que sí, y más aún porque sabemos que el juicio oral muchas veces se llevará a cabo a lo mejor 1 año después, 2 años después, y el testigo puede que olvide algunos detalles, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a hacer esta técnica? Bueno, cuando mi testigo olvidó información importante, pero que dicha información se encuentra en alguna entrevista por escrito que le practicó alguna autoridad, como puede ser policía investigador, policía preventivo de cualquier nivel. Bien, entonces cuando el testigo no recuerda esa información, pero está ahí en su entrevista, ahí es donde entra esta técnica de refresco de memoria que ahorita la vamos a ver. La siguiente técnica es superar contradicción. ¿Qué es superar contradicción? Bueno, mi testigo se equivocó al responder una pregunta, pero no se equivocó en una forma que lo haya hecho con la intención. Se equivocó porque somos seres humanos y puede ser que el testigo simplemente se equivoca y se confunde, ¿verdad? Entonces, yo como litigante no puedo permitir que ese testigo se quede así, con esa información, porque el tribunal de enjuiciamiento oral seguramente va a resolver en torno a lo que escuchó. Entonces, aquí hay una técnica que se llama superar contradicción. Yo voy a hacer un ejercicio para demostrarle al tribunal de enjuiciamiento oral o al juez de control en determinados casos y demostrarle al juez que mi testigo sí se equivocó, señor juez, pero mira, te voy a demostrar que él en su entrevista lo dijo correctamente, ¿sí? Bueno, estas dos técnicas que ahí están en la diapositiva, refresco de memoria y superar contradicción, vamos a ver meticulosamente cómo se lleva a cabo. La siguiente. Vamos a iniciar primero con la técnica de refrescamiento de memoria, ¿sí? Bien, aquí algo importante ¿es válido aleccionar a mi testigo? Claro que es válido. De hecho, sería muy arriesgado llevar a un testigo a una audiencia y no indicarle debidamente cómo se va a desahogar la audiencia. Lo que sí no es correcto y es antiético, pues sería sugerirle al testigo que éste mienta. Bien, entonces, cuando nosotros seleccionemos a nuestro testigo, es importante decirle, testigo, si el día de la audiencia alguna información de la que yo te pregunte no la recuerdas, te voy a pedir por favor que me digas, no lo recuerdo. Ayúdame con esta frase mágica. Ahorita vamos a ver por qué es mágica. Bien, el primer punto es que el testigo debe responder, no recuerdo, no lo recuerdo o lo he olvidado o cualquier frase análoga que dé a entender que el testigo olvidó cierta información, ¿sí? Bueno, cuando el testigo dice no lo recuerdo, bueno, ahí es el momento oportuno. Esta es la alarma en la cual el litigante procede a preguntarle al testigo si en algún momento usted, testigo, rindió alguna declaración ante alguna autoridad. Seguramente el testigo va a decir que sí, porque para que un testigo declare es porque ya hay un registro de él. Cuando el testigo dice sí me entrevistaron. Testigo, en esa entrevista usted mencionó esa información y bueno, el testigo nos responderá seguramente que sí. Cuando el testigo nos responde esa cuestión, ya es el momento para decirle, testigo, ¿le ayudaría a usted ver esa entrevista que usted menciona? El testigo seguramente nos va a decir sí, por supuesto. Bueno, en ese momento ya es el exacto momento para decirle al tribunal y pedir permiso para hacer la técnica de refrescamiento de memoria. Porque el testigo acaba de decir de viva voz,
no lo recuerdo. Y reconoció que en un registro que le practicó una entrevista a algún policía, él lo mencionó y que mostrándoselo, él podría recordarlo. Bueno, una vez que el tribunal nos da autorización, es importante subrayar marcatextos o cualquier otro instrumento que nos sirva para señalar la parte que el testigo olvidó y después se la vamos a mostrar a la contraparte. ¿Por qué se la vamos a mostrar a la contraparte? Bueno, porque uno de los principios rectores es el de contradicción. Se le va a mostrar al fiscal, si es que soy defensor, y para que el fiscal corrobore que efectivamente estoy haciendo la técnica correcta. Una vez que se le pone a la vista al fiscal, se le va a poner a la vista al testigo, ¿sí? Y ahí le tenemos que preguntar al testigo, ¿reconoce usted ese documento? El testigo seguramente nos va a decir que sí, porque recordemos que las entrevistas contienen la firma de la persona entrevistada. Entonces, el testigo deberá responder sí, lo reconozco, es la entrevista. Y en ese momento es en el cual le vamos a pedir, testigo, le voy a pedir por favor que dé lectura en voz baja a lo subrayado. ¿Por qué en voz baja? Porque la técnica es suave, es refrescamiento de memoria. El testigo lo va a leer en voz baja para sí mismo y cuando él termine, su lenguaje corporal lo va a denotar. En eso se va a regresar su declaración y ahora sí le hacemos la pregunta para ver si, testigo, ¿recuerda lo que le pregunté? Estos son los pasos para realizar una técnica de refrescamiento de memoria. Voy a poner un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo se podría llevar esto a la práctica. Supongamos que yo tengo un testigo, el testigo nos dio información de un domicilio, de donde acontecen los hechos. Entonces, el testigo está declarando, yo primero lo ubico en tiempo y lugar, quizás iniciaría, testigo, por favor, permítame fijar su atención el día 8 de abril del año 2019, aproximadamente a las 20 horas. Díganos, por favor, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Verdad? Esta es una pregunta de apertura en la cual el testigo se va a explayar y nos comienza a decir qué fue lo que estaba ocurriendo. Pero de pronto el testigo dice, y en eso llegamos a una casa, pero ya no recuerdo el domicilio, ya no recuerdo, solo recuerdo que era una avenida que se llama Malecón, pero no me acuerdo del número. Pero para nosotros es importante que el tribunal conozca los detalles del caso y estamos convencidos que el testigo en su entrevista sí lo mencionó. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice el testigo, no recuerdo bien el número de la finca. Gracias, testigo. Testigo, le pregunto, ¿usted fue entrevistado en algún momento por alguna autoridad? El testigo responde, sí, fui entrevistado. Testigo, en esa entrevista que le practicaron, ¿usted mencionó el número de la finca? Yo creo que sí, seguro que sí. Testigo, ¿le ayudaría que yo le mostrara a usted su entrevista para recordar ese detalle? Seguro que sí. En ese momento, si se fijan, ya sentamos las bases para un refrescamiento de memoria. Entonces, vamos a proceder y le vamos a decir, señoría, en este momento solicito su permiso para hacer la técnica de refrescamiento de memoria. Toda vez que el testigo acaba de reconocer que existe una entrevista donde lo mencionó y acaba de mencionar que no lo recuerda. El tribunal seguramente nos debe de dar permiso porque esta técnica así es la correcta. Y bueno, vamos a subrayar, supongamos que era la finca 1200, vamos a subrayar esa parte y entonces el fiscal va a verificar que nuestra técnica es correcta. Se le va a poner a la vista al testigo y entonces le vamos a decir, testigo, ¿reconoce usted ese documento? El testigo va a decir, sí, sí lo reconozco. Le podemos preguntar, ¿por qué lo reconoce, testigo? El testigo va a decir, bueno, pues es que es mi firma y es la entrevista que a mí me practicaron. Testigo, le voy a pedir por favor que dé lectura en voz baja a lo subrayado con color verde. Vamos a suponer que era un marcador de este color. El testigo lo va a ver, termina, se le retira el documento y le pregunto, testigo, ahora sí, ¿recuerda el número de la finca donde usted menciona que llegaron? Y entonces el testigo va a decir, sí, era la finca 1200. ¿Sí? Estos son los pasos para realizar una técnica de refrescamiento de memoria. Puse un ejemplo bastante sencillo para efectos prácticos, pero por supuesto que hay situaciones en donde el refrescamiento de memoria va más allá. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente técnica de litigación, que es superar contradicción.
Bien, vamos a regresarnos un poco más, por favor. Siguiente. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una técnica y superar la contradicción, ¿sí? ¿Por qué se llama superar contradicción? Porque mi testigo, bueno, se equivocó, pero no lo hizo en una forma pues dolosa, sino que simplemente se equivocó. Entonces, los pasos son los siguientes, ¿sí? Primeramente, el testigo nos responde erróneamente a una pregunta planteada por nosotros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es preguntarle al testigo si en algún momento fue entrevistado por alguna autoridad. Seguramente va a decir que sí, porque les decía que tiene que haber un registro del testigo. Después le vamos a decir al testigo, testigo, la información que usted me acaba de decir, ¿está contenida esa entrevista? El testigo a lo mejor dice que sí. El testigo no sabe que está en un error. Y entonces le vamos a decir al juez, señoría, solicito el permiso para hacer la técnica de superación de contradicción. Vamos a subrayar la parte en la cual el testigo se equivocó y se la vamos a mostrar de igual forma al fiscal. Siempre vamos a dar vista a la contraparte bajo el principio de contradicción. El fiscal va a revisar que efectivamente hubo un error y que estamos haciendo una técnica para superar contradicción. Después de esto, se le va a poner a la vista la entrevista al testigo y entonces ya le vamos a preguntar al testigo si reconoce el documento. Siempre vamos a preguntarle al testigo, ¿reconoce ese documento? Si no le preguntamos eso, daría lugar a que nuestra contraparte diga que no se está haciendo la técnica correctamente. Entonces, le vamos a pedir también que lo vea en voz baja, que el testigo revise esa parte donde se equivocó. Y una vez que hizo esto el testigo y que se le retira la entrevista, le vamos a preguntar al testigo si es lo mismo lo que acaba usted de revisar en su entrevista a lo que usted nos acaba de mencionar. El testigo va a decir, no, no es lo mismo, me equivoqué. Y ahí nos va a justificar por qué se equivocó, ¿sí? Esto nos va a ayudar muchísimo para subsanar un error. Voy a poner un ejemplo práctico como lo acabo de hacer hace un momento con el refresco de memoria. Vamos a suponer, voy a poner el mismo ejemplo, ¿sí? Es decir, que me interesa que el testigo me dé un domicilio, ¿sí? Igual, va a ser Avenida Malecón, número 1200, ¿sí? Solamente que el testigo se equivoca, ¿sí? El testigo en vez de decir Avenida Malecón, dice otra avenida, ¿sí? A lo mejor dice Avenida, no sé, a lo mejor podría ser Avenida Río Nilo, ¿verdad? Vamos a suponer que dice Río Nilo. Bien. Entonces, yo estoy haciendo mi examen directo al testigo y le pregunto al testigo respecto de determinado hecho. El testigo me menciona, bueno, es que íbamos por Avenida Río Nilo. Cuando el testigo dice eso, yo me percato que hay un error y es mi testigo y esto está lastimando mi teoría del caso. Cuando el testigo termina, entonces yo le pregunto, señor testigo, ¿en algún momento usted rindió alguna declaración? Sí, claro. Señor testigo, en esa declaración usted indicó esta situación, es decir, que usted iba por la avenida Río Nilo. Va a decir el testigo, sí, a lo mejor el testigo sigue en el error. En ese momento el testigo ya admitió que iba por Río Nilo, pero hay un error, pero el testigo no se ha dado cuenta y yo lo quiero ayudar porque es mi testigo. Entonces, en ese momento yo le digo, señoría, solicito su permiso para hacer la técnica de superar contradicción. El juez seguramente me va a dar autorización, yo voy a subrayar la parte de la entrevista del testigo, donde éste señaló correctamente que era Avenida Malecón y no Río Nilo, ¿verdad? Entonces, se le va a dar vista a la contraparte, se le pone al testigo a la vista y le pregunto, testigo, ¿reconoce usted este documento? El testigo va a decir, sí, sí lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Porque tiene mi firma y es la entrevista que me practicaron. Le vamos a preguntar, testigo, le voy a pedir por favor que vea usted mismo la parte subrayada con color verde, ¿sí? Que la revise por favor. El testigo la va a ver, va a terminar y le preguntamos. Testigo, le pregunto, ¿es lo mismo lo que se encuentra en su declaración con lo que usted nos acaba de decir? El testigo seguramente va a decir, no, no es lo mismo, me equivoqué, ¿sí? Es Avenida Malecón, pero es que hace mucho que pasó eso y cerca de ahí está Río Nilo, entonces fue un error.
Bien, entonces yo le puedo preguntar para subsanar el error. Testigo, ¿a qué se debe que usted se haya equivocado? Y dice el testigo, bueno, es que mire, los hechos acontecieron hace más de un año y bueno, han pasado tantas cosas en este tiempo y más con la pandemia que me confundí, pero estoy convencido que lo correcto es lo que está en mi entrevista. Si se fijan, el testigo se había equivocado, pero nosotros lo ayudamos, porque es nuestro testigo y porque la técnica de superar contradicción busca eso, superar una contradicción. Bueno, entonces aquí ya vimos la técnica de refrescamiento de memoria y la técnica de superar contradicción. ¿Qué tienen en común estas dos técnicas? Bueno, tienen en común que son para mi testigo, el testigo que me está ayudando a acreditar la teoría del caso, ¿sí? Y si se fijan, esta técnica es sumamente suave. Al testigo lo vamos a tratar suave y con mucha amabilidad. Bien, vamos a pasar entonces a la técnica de litigación, pero ahora cuando no es mi testigo. Repito, organizar la información así, de que si es mi testigo es porque abona mi teoría del caso. No es mi testigo cuando abona la teoría del caso de mi contraparte, ya sea fiscal o defensa. Aquí entran dos técnicas, una es la de evidenciar contradicción. El testigo dice en audiencia algo distinto a lo que manifestó en su entrevista por escrito, pero esta manifestación afecta a nuestra teoría del caso. Por ende, es que tenemos que evidenciarle al tribunal de enjuiciamiento oral que este testigo está mintiendo, que está diciendo información que no está en su entrevista. La siguiente técnica de litigación es evidenciar contradicción por omisión. Esto es bastante común en la práctica. ¿A qué me refiero con contradicción por omisión? Se refiere que el testigo en su entrevista no mencionó detalles importantes, pero el día de la audiencia de juicio oral va y empieza a decir muchos detalles muy importantes y que estos detalles van a afectar mi teoría del caso, ya sea porque sea fiscal o defensa. Vamos a ver cada uno de estos, cómo se lleva a cabo. Y bueno, para demostrar contradicción existe la técnica que se conoce como técnica CACA. Esto es bastante, pues bueno, muy chistoso porque a nivel internacional es la técnica, es la designación que se le ha dado y esto es así por sus iniciales, ¿sí? Si se fijan en la diapositiva, cada letra tiene un verbo que es, por ejemplo, confirmar, acreditar, confrontar y acabar. Vamos a ver cómo se hace esta técnica de contradicción. Bien, la técnica de contradicción, a diferencia de las anteriores, tiene por objeto decirle al juez, pero con esta técnica, mira, este testigo está mintiendo, ¿sí? Bueno, decíamos, el testigo de la contraparte responde con información diversa a la de la entrevista. Cuando nos toca a nosotros hacer el contrainterrogatorio, tenemos que confirmar. Aquí es la primera letra de la técnica, confirmar lo que el testigo acaba de decir. Después de confirmar, sigue acreditar. Y acreditar no es otra cosa más que hacer que el testigo, acreditar que el testigo rindió una declaración por escrito. La tercera letra, que es la C, es confrontamos. ¿Cómo confrontamos al testigo de que está mintiendo o que se está contradiciendo? Bueno, le vamos a poner a la vista su declaración para que dé lectura. Pero aquí hay algo importante, la lectura ya es en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque lo que buscamos nosotros es exhibir al testigo ante los jueces. Mira, señor juez, este testigo está mintiendo. Acabamos. La última de las letras de la técnica. Simplemente continuamos con el contrainterrogatorio. Y si fue suficiente que yo con esta técnica de contradicción veo que es suficiente para debilitar a este testigo, simplemente termino, ¿sí? Bien, estos son los pasos. Vamos a poner un ejemplo, cómo yo evidenciaría contradicción. Supongamos que soy defensor de un caso, vamos a hablar de un homicidio. Hay un testigo que en su entrevista refirió que él se encontraba aproximadamente a 12 metros, vamos a decir, que es una distancia considerable, ¿sí? Y vamos a decir que el testigo dijo que era de noche y que la iluminación era muy mala y que medio vio, que no alcanzó a percatarse muy bien de las características del agresor, ¿sí? Nosotros somos defensores, ¿sí? Pero resulta que el día del juicio oral, este testigo, en su declaración, cuando el fiscal le practica el examen directo,
este testigo empieza a decir que estaba muy cerca, yo estaba muy cerca, yo estaba a tan solo 3 metros y había mucha luz y yo vi las características claras del agresor. Y era un hombre grande, como de 1,85, moreno, robusto, y pude ver que tenía un tatuaje en el hombro, ¿sí? Yo tengo la entrevista a la mano, en ese momento digo, este testigo está dando información que no corresponde con su entrevista, se está contradiciendo, ¿sí? ¿Cuál es la técnica en este caso en concreto? Vamos a suponer que el juez me da el uso de la voz para hacer el contrainterrogatorio. Recordemos la técnica que por sus iniciales es la técnica CACA. Bien, la primera es confirmar. ¿Cómo vamos a confirmar lo que el testigo dijo? Bueno, en el contrainterrogatorio yo le dijera, testigo, hace un momento en el interrogatorio que le practicó el fiscal, usted dijo que estaba a tan solo 3 metros, ¿cierto? El testigo debe decir que sí, porque así fue, ¿verdad? Entonces el testigo dice sí. Si se fijan ahí ya cubrí el primer paso de la técnica, confirmar. Después sigue acreditar, ¿sí? Después yo le diría al testigo, testigo, ¿en algún momento usted rindió una declaración ante alguna autoridad? El testigo debe decir que sí, porque obviamente hay un registro de su declaración. Entonces dice el testigo, sí, sí hay un registro mío. Bien, y en ese registro, testigo, usted menciona esa información, ¿cierto? Va a decir el testigo, seguro que sí. Ahí si se fijan, ya se cumplió el segundo paso de la técnica, acreditación. Entonces, en ese momento, el testigo está diciendo, sí hay una entrevista y sí, yo ahí lo dije, pero no es así. Entonces, en ese momento yo digo, señores jueces, pido permiso para hacer la técnica de contradicción. Toda vez que el testigo se acaba de contradecir en lo que acaba de manifestar y en lo que obra por escrito en su entrevista. Seguramente el tribunal me va a dar permiso porque hice la técnica correctamente, senté las bases. Voy a subrayar esa parte donde decía que él estaba como a 12 metros. Se le va a mostrar al fiscal y el fiscal lo va a ver, va a verificar que efectivamente su testigo está mintiendo. Y después se le pondrá la declaración en la vista al testigo y le pregunto, testigo, ¿reconoce usted ese documento o esa declaración? El testigo dirá, sí, sí la reconozco. ¿Por qué la reconoce, testigo? Porque es la entrevista que yo rendí a un policía que me investigó al día siguiente de los hechos. Testigo, le voy a pedir por favor que dé lectura en voz alta a lo subrayado. Y aquí es lo interesante, ¿sí? Aquí ya entra el tercer paso de la técnica, que es confrontar. Ya estoy confrontando al testigo con que no corresponde su dicho a lo que él manifestó en su entrevista. Y entonces el testigo va a leer en voz alta, va a decir, yo me encontraba a 12 metros y era oscuro y bueno, eso ya dependerá de la técnica, cómo la utilizo para saber explotar todas esas debilidades del testigo, esas contradicciones. Y bueno, una vez que el testigo diga en voz alta, imagínense el impacto que va a tener en el tribunal de enjuiciamiento oral, saber que un testigo vino a mentir. Cuando el testigo lee que está a 12 metros, si con eso fue suficiente, bueno, yo simplemente termino mi contrainterrogatorio, ¿sí? Estos son los pasos para la técnica de contradicción, ¿sí? Que por sus iniciales se establece como en la diapositiva apareció y que cada letra en sí contiene un paso a seguir, ¿sí? Bueno, repito, ya estamos hablando con las técnicas de litigación, pero cuando no es mi testigo. La siguiente técnica de litigación, igual, cuando no es mi testigo, va a ser la contradicción por omisión, ¿sí? ¿Por qué contradicción por omisión? Porque el testigo omitió información importante, ¿sí? Y esa información que omitió, resulta que el día del juicio va a decirla y eso nos afecta, ¿sí? Y es muy increíble que un testigo al día siguiente de los hechos no mencione un dato importante y después de 2 años vaya a decirlo. Eso tenemos que explotarlo como litigantes en una audiencia, ¿sí? Vamos a ver los pasos. Vamos a ver los pasos anterior, por favor, antes.
Ahí es. Bien, aquí están los pasos en esta diapositiva. Aquí estamos diciendo que el testigo viene a decir detalles importantes. En el contra le vamos a preguntar si en algún momento rindió una declaración por escrito ante la policía investigadora o cualquier autoridad. Le preguntamos al testigo si en esa declaración mencionó ese detalle que hoy nos viene a decir. Le preguntamos si reconocería su declaración, si se la mostráramos. Pedimos permiso al tribunal, igual forma para hacer la técnica, se la ponemos a la vista al testigo y le preguntamos si reconoce el documento y le preguntamos lo más importante, si dentro de su declaración está ese detalle que usted nos acaba de mencionar. Voy a hacer un ejemplo de cómo sería esto llevado a cabo a la práctica, ¿sí? Bien. Vamos a hablar quizá de un disparo de arma de fuego. Sabemos que un disparo de arma de fuego es un suceso del cual pues todas las personas que estén alrededor se van a enterar, ¿verdad? ¿Por qué? Por el sonido, ¿sí? Además por el daño o impacto que éste puede causar en las cosas o en las personas. Vamos a suponer que estamos defendiendo, somos defensores, y resulta que hay un testigo que en ninguna parte de su declaración mencionó que se escucharon 3 disparos, nunca lo mencionó, ¿sí? Bien, de pronto, el día del juicio comienza a dar información como si él hubiera estado y vamos a suponer que este testigo sí estuvo en el lugar, pero en este caso tenemos información para demostrar que nuestro cliente es inocente, ¿sí? Cuando el fiscal le hace las preguntas, el testigo empieza a decir, yo escuché 3 disparos y se escuchó muy feo, después escuché unos gritos y ya después entré y pude ver que había un lago, un charco de sangre y ahí fue cuando me di cuenta que él lo había matado. Bien, resulta que esta información no la dijo el testigo en la entrevista. Después me van a dar el uso de la voz para hacer el contrainterrogatorio y aquí es donde voy a aplicar la técnica de contradicción por omisión. Es decir, que voy a buscar la forma de demostrarle a los jueces que este testigo viene a darnos detalles importantes que no los mencionó en su declaración por escrito. Entonces, sería así, atendiendo a la diapositiva, sería de la siguiente forma. Le preguntaría al testigo, hace un momento usted mencionó que escuchó 3 disparos, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que eso usted no lo mencionó en su entrevista, ¿cierto? Imagínense que el testigo es un testigo muy, muy audaz y dice, sí, sí lo dije en mi entrevista. ¿No? En ese momento, señoría, pido permiso para realizar la técnica de contradicción por omisión. Toda vez que el testigo está afirmando haber dicho algo que no dijo en su entrevista y que me interesa a ustedes conozcan. El tribunal seguramente nos va a dar autorización para hacer la técnica. Voy a subrayar, en este caso, perdón, como no existe esa parte, puedo yo subrayar la parte en donde él menciona otras circunstancias, porque evidentemente lo de los 3 disparos no va a estar aquí. Pero yo puedo guiar al testigo en la parte medular en donde tendría que estar esta información. Igualmente, vista la contraria, preguntarle al testigo si lo reconoce, si lo reconozco. Testigo, le voy a pedir que revise el documento que tiene a la vista, lo va a revisar. Testigo, le pregunto, lo cierto es que usted no mencionó ese detalle de los 3 disparos en su declaración, ¿cierto? Y el testigo no va a tener otra más que decir, sí, no lo mencioné. Y ahí ya tenemos un punto extra para nuestro alegato de cierre. ¿Sí? Cabe hacer mención que todas las debilidades que yo pueda tomar de los testigos que no me favorecen, tengo que guardarlos para mis argumentos, para mis alegatos de cierre, en el cual yo le diré al Tribunal de Enjuiciamiento Oral todas estas cuestiones de los testigos. ¿Sí? Por ejemplo, señores jueces, como pudimos escuchar en el contrainterrogatorio que se le practicó al testigo José, testigo, señor juez, que vino a mentir y que esta defensa se encargó de demostrar que vino a decir información que no era la que ella había mencionado y que curiosamente a 2 años de los hechos viene a decirnos. ¿Sí? Bueno, estas son las técnicas de litigación. Hay otras más. Ahorita me limité a las más importantes y más comunes. Vamos a ver ahora otro tema también que tiene que ver con las técnicas de litigación
Y esto es la prueba material y documental, ¿sí? Bien, en el sistema acusatorio tenemos que los documentos y los objetos y otros elementos de convicción, pues es un soporte que contiene información y que nosotros debemos incorporar debidamente. Y esto lo podemos corroborar en el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo una incorporación de prueba material. Tenemos el primer punto, que es la acreditación. La acreditación consiste en la necesidad de que algún testigo o perito declare acerca de la procedencia de la evidencia y su fidelidad. Ejemplo, un arma de fuego. ¿Quién creen ustedes que es la persona idónea para acreditar la existencia de un arma de fuego? Bueno, podría ser el policía, que a lo mejor fue la primera autoridad en tener contacto con este indicio, ¿sí? O también podría ser el perito en balística, que emitió un dictamen para determinar la funcionalidad y el tipo de arma y demás. Entonces, eso es la acreditación, ¿sí? Vamos a elegir a la persona idónea para para lograr que ésta declare respecto de este objeto. Vamos a ver cuáles son los pasos de la acreditación. Primero, hay que elegir al testigo idóneo para reconocer la evidencia material. 2, vamos a preguntar al testigo sobre la localización e identidad de la evidencia. 3, solicitar al tribunal la oportunidad para exhibir esta evidencia material. 4, vamos a exhibir la evidencia a la contraparte porque debe corroborar que efectivamente es la evidencia que fue admitida como medio de prueba si es que estamos en juicio oral. Y por último, vamos a pedir permiso al tribunal para efecto de mostrársela al testigo y poderla así incorporar. Bien, una anterior, antes de pasar a este tema, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un video en donde se ve claramente que mi cliente, mi representado, estaba quizá en otro lugar diverso al que señala quizá la parte acusadora. Yo tengo que elegir al testigo idóneo para incorporar este video. Y aquí podría ser quizá, si una persona lo tomó de su teléfono móvil, yo podría mandar llamar a este testigo, ¿sí? O si se extrajo de algún sistema, algún monitoreo, bueno, pues a la persona que lo entregó o al policía investigador que lo recibió. Pero vamos a hablar ahorita que todo el mundo trae un teléfono móvil y puede grabar cualquier momento. Vamos a imaginar que curiosamente